Amigos Julie Vélez, Juan del Pool, un servidor Manuel Jiménez, y ya estamos con Lorena Ceija de la Asociación Gallega Reportera Solidaria, con quien vamos a conversar sobre un documental titulado Garantía de Vida, que trata sobre el tema de la ilegalidad del aborto en la República Dominicana. Así que agradecer a Lorena esta entrevista aquí en Propuesta de la Noche, y de entrada quisiera que nos relate un poco qué trata este documental Garantía de Vida. Garantía de Vida es un documental que se grabó el año pasado alrededor de favor de la despenalización de las tres causales y que se trabajó con el propio movimiento de mujeres dominicanas. Lo que pretende este documental es visibilizar las historias de las familias y de las mujeres que han sufrido las peores consecuencias por la penalización total del aborto, como la muerte en muchos casos o como traumas psicológicos graves por tener que llevar a término un embarazo producto de una violación. Manuel. Habla en el documental por qué se utiliza la palabra denuncia, y se habla igualmente de denunciar las consecuencias que tiene la ilegitimidad del aborto contra la mujer en la República Dominicana. Porque según lo que nosotras hemos podido ver y según lo que nos han comentado las propias mujeres dominicanas, es poco habitual que las víctimas de esta legislación tan restrictiva tengan un espacio en los medios de comunicación para contar sus historias. Son historias muy duras que les han afectado muchísimo, y darles, ¿no?, un tratamiento adecuado y que puedan difundirse en Dominicana lo considerábamos fundamental. Por eso consideramos que es la denuncia, ¿no?, de sus situaciones, porque no es habitual que ellas puedan tener el espacio para contarlo. ¿Usted puede recrearnos algunas de esas consecuencias de las que usted Sí, ha sido testigo, ya recolectando la información para la producción de este documental? tenemos ¿Puede dos narrarnos algunos casos ejemplos? tenemos dos casos de mujeres que fallecieron porque el embarazo no podía llevarse a término porque le provocaba graves consecuencias en su salud, y a pesar de que los médicos sabían que el embarazo no iba a poder dar vida, digamos, a otra persona, y que ellas estaban en grave peligro, obligaron a las mujeres a mantener ese embarazo final, y eso provocó la muerte de dos de ellas. Sus familias lo cuentan y cuentan lo mal que lo pasaron viendo cómo se deterioraba su salud, cómo ellas pedían una solución, cómo querían seguir viviendo. Alguna de ellas incluso tenía hijos, ¿no?, anteriores, que por supuesto quería tener la posibilidad de cuidarlos y acompañarlos en su vida, y no fue así porque no se le dio la posibilidad de interrumpir el embarazo. Después hay otros dos casos en los que fueron víctimas de agresiones sexuales, una violación múltiple de varios hombres, lo que provocó que se quedara embarazada, y el trauma fue tan grave que intentó suicidarse, y al final tuvo que ser una vecina quien le ayudara a salir adelante y a poner término al embarazo de forma clandestina, con todo lo que eso implica de estigma y de peligro para su salud. Y otra de las que cuenta su historia fue agredida por un familiar cuando era menor de edad, al final se quedó embarazada, y sus padres buscaron una solución también de forma clandestina para que no tuviera ese bebé, y ella relata aún los traumas que todo esto le provocó. Después también tenemos otros dos casos en los que el bebé no iba a poder nacer porque iba a nacer muerto, y aún así también se mantuvieron los embarazos. En un caso se provocó la muerte y en otro la madre sobrevivió, pero tiene graves consecuencias de salud por haber tenido que llevar dentro, digamos, un feto muerto durante un montón de meses. Hay una discusión en la que se suscita sobre el tema de la concesión a propósito de las tres causales y los debates que se han llevado en el Congreso Nacional Dominicano. Desde el punto de vista de Lorena y la Asociación Gallega Reporteras, ¿cómo se conceptualiza la concesión de la vida?
Yo creo que la vida es algo que debe garantizarse, pero en este caso la vida que hay que garantizar primero es la vida de las mujeres que están embarazadas. Por lo tanto, priorizar la vida de un feto que depende al 100% de ti para poder sobrevivir sobre la vida de la madre me parece que no es lo correcto. Vulnera todas las convenciones internacionales de derechos humanos firmadas sobre los derechos de la mujer y, de hecho, Dominicana es uno de los pocos países de la región, junto a El Salvador, Nicaragua y Haití, que sigue penalizando al 100% el aborto. El resto de países de América Latina han avanzado hacia legislaciones mucho menos restrictivas y mucho más garantistas para la salud y la vida de las mujeres. Desde el punto de vista de la justicia, el aborto es un crimen. No importa la circunstancia en que se trate de practicar o de justificar, porque ellos consideran que desde el mismo momento de la concepción ya hay una vida. ¿Cómo ustedes entienden, cómo entienden ustedes esto, por ejemplo, esta concepción que tiene la iglesia y que se aferra y sobre la cual sustenta su posición en contra del aborto? Yo creo que las iglesias tienen a tener su posición sobre este tema y sobre muchos otros, y la libertad de expresión y la libertad ideológica tiene que existir. Yo no estoy en desacuerdo en que ellas, en las iglesias, en los púlpitos, se intente convencer a los feligreses de que la vida empieza desde el momento de la concepción. Lo que no me parece bien es que influyan de la manera que influyen en las decisiones políticas que afectan a todo un país. Creo que el Congreso y los diputados y las diputadas fueron elegidos para algo y no es precisamente para seguir las directrices que marquen grupos de influencia, por más importantes que sean, como es el caso de las iglesias. Despenalizar el aborto en las 3 causales no obliga a nadie a abortar. Si tú eres religiosa, consideras que la vida tiene que estar protegida desde el momento de la concepción y hacerte un aborto, no te sometes, ahí está la libertad. Pero las mujeres que por necesidad o por creencia sí tengan que hacerlo, tienen que tener garantizado este derecho. Y de todas formas, creo que las iglesias también deberían defender la vida de las mujeres católicas, que está en riesgo todos los días por no tener una legislación que las ampare. Hay 25.000 casos de complicaciones graves para mujeres todos los años en Dominicana por abortos clandestinos. Esto es así y es una cifra infravalorada porque prácticamente no se registran datos en Dominicana sobre este tema, con lo cual creo que esto a las iglesias también debería preocuparles. A propósito de eso, yo estuve verificando, Lorena, que ustedes a finales del año pasado suscribieron una alianza, participaron de una alianza en la que junto a ustedes firmó la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, y también con ustedes tuvo la Asamblea de Cooperación por la Paz. Aquí, en este acuerdo, ustedes abordan el tema de educación y formación en adolescentes de cara a también se aborda este tema de que tiene el documental de garantía de vida. Por supuesto, la educación sexual y reproductiva es fundamental. Si no queremos llegar a embarazos no deseados que tengan que desembocar en abortos, lo suyo es que la educación sexual y reproductiva esté presente en los hogares, esté presente en las escuelas, desde edades tempranas. Para nosotras la información es fundamental para poder tomar decisiones en conciencia y con toda la información necesaria. Lo que no puede ser es que los métodos anticonceptivos no estén accesibles para la juventud ni para gran parte de la población adulta, porque además tienen un precio bastante elevado en el país, y tampoco sepan cómo utilizarlos. Nosotros damos bastantes formaciones aquí en Dominicana para jóvenes de zonas empobrecidas y es impresionante la cantidad de dudas que tienen al respecto de este tema, y es impresionante también ver a niñas de 13, 14 y 15 años embarazadas acudiendo a sus clases en el liceo. Creo que esto nos debería preocupar a todos y a todas, y la única solución es acceso a métodos anticonceptivos y educación a edades tempranas. Si no, es un círculo vicioso que no vamos a romper, y esas niñas embarazadas no están preparadas para educar y para criar a esos niños, y entonces seguimos perpetuando los círculos de pobreza y de desigualdad en el país.
Bueno, somos uno de los países con mayor porcentaje de menores embarazadas. Así es. ¿Ustedes circunscriben la solución del problema simple y llanamente a la motivación a campaña para que usen métodos anticonceptivos? No creo que el problema sea tan simple. Yo creo que tienen que tener acceso a los centros de salud, tienen que tener acceso a profesionales que les expliquen las consecuencias de relaciones sexuales tempranas, que no solo son embarazos, sino son también enfermedades de transmisión sexual cuando no se usan métodos anticonceptivos. Creo que tiene que darse una educación sexual que no tenga solo que ver con el tema de la propia relación física, sino también con la relación emocional, o sea, cómo entendemos, ¿no? Las relaciones sexuales, las relaciones con el otro y qué implica, porque no es solo una cuestión de consecuencias físicas, también hay consecuencias emocionales que no se están abordando, y cuando tú tienes relaciones sexuales a una edad en la que no estás preparado o preparada y encima como consecuencia de ello acabas embarazada, eso trae consecuencias para toda la vida que no deberían ser. Creo que el Estado debe tener una política respecto a este tema y que esa política disemine o lleve acciones a diferentes estructuras como de salud, como de educación, que ayuden a revertir el problema. Dos cosas, Lorena. Instituciones de la sociedad civil, juntas de vecinos y asociaciones no gubernamentales que quieran participar de los programas y proyectos que ustedes desarrollan, cómo contactarlos. Y segundo, ¿dónde se puede encontrar este documental? Si está gratuito, si ustedes realizan foros donde las personas pueden tener acceso al mismo. ¿Cuál es la forma de llegar a tener contacto con este documental Garantía de Vida? El Es decir, documental se va ¿dónde a se va a presentar proyectar? Sí, el documental se va a presentar este 24 en Santiago de los Caballeros a las 4 de la tarde en la Alianza Cabaeña y el 25 a las 5 de la tarde en el Paraminzo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una presentación abierta, todo el que quiera puede asistir, habrá un debate posterior y, por supuesto, invitamos a todo el que tenga interés a que se sume. Si no pueden asistir a las presentaciones presenciales, el documental a partir del viernes va a quedar en abierto en la página de Agareso, que es mi organización, agareso.org, y en la página de las organizaciones dominicanas que apoyan este proyecto, como es CIPAG y el NAM. A partir de ahí, cualquiera puede descargarlo o visualizarlo a través del enlace de YouTube, y además hemos elaborado una guía de uso que puede ser útil si trabajan con grupos de jóvenes o de mujeres para poder dinamizar, ¿no?, la visualización de ese documental y debatir los puntos principales. También la guía es de descarga libre y pueden utilizarla. Nosotros hemos hecho este documental para que se expanda y para que se use acá en Dominicana. Ese es todo nuestro interés, o sea que cuando quieran pueden contactar con nosotros o usarlo de forma autónoma. Sí, el tema del aborto en República Dominicana va más allá de un conflicto, de una temática de carácter religioso, igualmente político. De acuerdo a las experiencias, a las informaciones que ustedes manejan, ¿cómo se ha podido en otros países donde se ha logrado la aprobación del aborto? Tengo entendido que Colombia lo logró recientemente, igualmente ha sucedido en la Florida, donde ya se ha establecido, por ejemplo, un tiempo de embarazo en el que se permite el aborto. ¿Qué usted entiende que podría hacerse en República Dominicana en el marco de este conflicto de sociedad que nos enfrenta para buscar una solución o algo alternativo o una solución alternativa a lo que se ha planteado hasta ahora que ha sido tan conflictivo? A ver, Que es el tema de las precauciones. Sí, el conflicto, digamos, social y sobre todo político, que tiene la ampliación de derechos de las mujeres se ha dado en diferentes países del mundo, o por no decir en casi todos, cuando comenzó el debate. Yo creo que se necesitan políticos y políticas valientes que asuman que esto es lo que tiene que suceder en el país para garantizar derechos y para avanzar, ¿no? Creo que una penalización total del aborto es una situación
injusta y que vulnera gran parte de los derechos humanos y convenciones que se han firmado, incluso que ha firmado República Dominicana. Entonces yo lo único que creo es que hay que dar un paso adelante y no temer las consecuencias políticas de votos que pueda conllevar la despenalización, porque es lo justo. Y sinceramente pienso, por lo que yo he escuchado acá en Dominicana, que gran parte de la población está de acuerdo con la despenalización en las 3 causales. Lo que pasa que la influencia de los grupos denominados pro vida es demasiado grande dentro de los estamentos políticos. Pero la mayoría de la gente entiende que si le pasara algo así a un familiar, a una hija, a una hermana, a su mujer, estaría totalmente a favor de que se le diera una solución, porque lo que se está solicitando es muy básico comparado con lo que ya está aprobado en otros países del mundo. Entonces yo sí que le pediría a los diputados y diputadas que asumieran esta responsabilidad, porque si no lo hacen, yo considero que las muertes que se están dando en el país por no tener acceso a un aborto seguro es responsabilidad de todos y de todas, y principalmente de los que toman decisiones políticas. Lorena, hasta el momento, ¿cuántos países mantienen la penalización del aborto? De la región de América Latina, solo 5. De la región. Sí, solo 5. Haití, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Guatemala y Honduras tienen penalizaciones parciales, no totales como la de Dominicana, pero bueno, bastante restrictivas también. Hace poco se ha despenalizado en México, no de forma total, en casos concretos, como es lo que se solicita en Dominicana, en México, en Argentina. Colombia acaba de hacer una despenalización enorme, más avanzada incluso que la que hay en España en este momento. O sea, en general es la norma. O sea, lo diferente o lo poco habitual es lo que sucede en República Dominicana. Usted dice que no, en República Dominicana no hay estadísticas oficiales o muy pocas estadísticas oficiales de muerte por mujeres provocadas por aborto. Ahora, las informaciones que ustedes tienen hasta la fecha, ¿qué le indican? Las informaciones son lo que me dan: complicaciones derivadas del embarazo, 25.000, las que anuales, las que acaban en muertes, no sé decirle la estadística concreta porque muchas de ellas no son registradas. Estamos hablando de que la mayoría de mujeres que sufren estas consecuencias, en los casos más graves, son mujeres de escasos recursos que incluso han tenido miedo a acercarse al sistema de salud. Entonces, casi todas las estadísticas que hay es porque organizaciones dominicanas que trabajan temas de salud han hecho sus propias estadísticas, pero que no engloban al país en su conjunto. Entonces no podría darle una cifra que fuera lo suficientemente fiable, ¿no?, para que la tuvieran en cuenta. Sí. Como el tema del aborto, antes de que Lorena se vaya, el tema del aborto coincide entre las causales de mortalidad materna en la República Dominicana. Y a propósito de eso, bueno, Lorena, nosotros compartimos frontera con la República de Haití porque somos una isla, y en ese sentido, el fin de semana el presidente dio el primer Picasso para la construcción de una verja o muro divisorio. Y a propósito de este acontecimiento, nuestro ministro de Salud, el doctor Rivera, manifestó que la construcción del muro de entrada de manera automática o inmediatamente iba a producir entre un 30 y un 40% de desplome en cuanto a las estadísticas de mortalidad materna. ¿Entiende usted cuál es su opinión respecto de esto? Y si conoce un poco de las estadísticas, además de las causales causadas por aborto, de la mortalidad materna, si conoce las estadísticas de cuántas mujeres en la República Dominicana se practican abortos que son de nacionalidad haitiana. Yo no creo que haya ninguna, o sea, me parece que dar ese dato por parte del gobierno dominicano es un poco, digamos, atrevido, porque no creo que haya estadísticas oficiales de mujeres haitianas que se hayan sometido a abortos.
tengamos en cuenta que las mujeres haitianas, uno de los problemas graves que tienen es que no tienen acceso a prácticamente ningún servicio de los que hay en el país, ni tienen documentación en regla como para poder formar parte no se refiere concretamente a aborto, sino está hablando Exacto. de La mortalidad el materna en sentido general. en sentido bueno, general. o sea, yo esos datos no los tengo. A mí lo que me ha parecido, de lo que he escuchado también en medios de comunicación, es que hay es bastante habitual, ¿no?, que de las problemáticas que hay en el país se eche cierta culpa a la migración irregular haitiana, ¿no? Problemas de seguridad pues vienen de la gente que viene de Haití. Colapso de los sistemas de salud viene de la gente que viene de Haití. No digo que no haya un porcentaje de que sea cierto, Bueno, pero creo que en el caso de derechos sexuales y reproductivos, Dominicana tiene unos problemas bastante importantes que debería asumir, independientemente de que alguna o varias de las víctimas sean de origen haitiano. bueno, muchísimas gracias, Lorena Seijo, coordinadora de la Asociación Gallega Reportera y Solidaria, y que va a presentar este documental Garantía de Vida, que tiene que ver con la prohibición del aborto en la República Dominicana. Juan del Pulo, un servidor, Manuel Jiménez, como siempre, muy agradecido de su sintonía, muy agradecido a Lorena por concedernos esta entrevista, y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con esta propuesta de la noche por Digital 15. Que tengan muy buenas noches.